Bendiciones, muy buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, un tiempo donde a través de la palabra del Señor recibimos una instrucción, una enseñanza, una corrección, pero también respuestas, porque la palabra de Dios dice en la Escritura, dice la misma palabra que es útil para enseñar, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces cada día es una preparación. Es una preparación, una instrucción es una preparación, pero también una corrección es una preparación. Nos ayuda a prepararnos para que el hombre, dice de Dios, sea enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, que aún las correcciones nos llevan a ese punto, a esa buena obra, a poder cumplir lo que Dios ha dicho, ha prometido sobre cada uno de nosotros. Bienvenidos a este tiempo devocional. Muy buenos días a todos. Vamos a colocar este tiempo en las manos de Dios. Amado Jesús, te damos gracias por esta mañana, por este tiempo, Padre. Pedimos que la alianza tuya, la dirección tuya, esté en medio de nosotros, Señor. Clamamos, Señor, por una doble porción de tu Espíritu en esta mañana. Renuévanos, fortalécenos y levántanos en este día, amado Rey. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos hablando de cómo vencer la desesperanza. Dios nos ha permitido compartir acerca de lo que es esperanza y lo que es fe. La fe es creer, la esperanza es esperar. Fe es creer lo que Dios ha prometido, esperanza es llegar a esperar hasta recibir lo que Dios ha prometido. Pero hay algo que siempre se opone y es la desesperanza. El que nosotros, por causa del cansancio, de una dificultad, de una adversidad, tal vez no se ha perdido la fe, porque hay personas que siguen creyendo en Dios, siguen creyendo en la promesa, pero cayeron en desesperanza por causa del tiempo. El reloj, lo que es Cronos, no nos ayuda mucho en el momento de hablar de esperanza. Cuando la palabra del Señor dice, espera la respuesta, aunque tardare un poco, dice la palabra. Espérala porque sin duda vendrá y no tardará. Entonces, aunque tardare la respuesta, ahí el Señor no nos está generando una falsa expectativa. Nos está diciendo, aunque tardare la respuesta. Nosotros siempre, por lo regular, queremos esa respuesta a microondas. Queremos el evangelio a microondas. Nosotros queremos que las respuestas a nuestra vida vengan de una manera rápida. Pero cuando hay un espacio de tiempo, hay una espera, entonces es cuando se pierde esa esperanza y se cae en desesperanza. La desesperanza, dijimos, entonces que inicia en nuestra mente. Cuando dejamos que las circunstancias comiencen a hablar a nuestra vida, comienzan en la mente, cuando ya vemos que no hay una solución, cuando vemos que ya no vale la pena seguir esperando, seguir esforzándonos, sino que damos por hecho entonces que es mejor bajar los brazos y rendirnos ante esa situación o rendirnos ante el esfuerzo que habíamos iniciado teniendo. Entonces dijimos que cuál es entonces la manera de nosotros poder escapar o vencer la desesperanza, y lo estamos viendo a través del Salmo 56, como el salmista lo habló. Dice el versículo 8, mis subidas tú has contado. Dijimos que el Señor sabe y conoce cada uno de tus pasos, sabe y conoce tu vida. Él no es ajeno a tus peticiones, Él no ha sido ajeno a tus lágrimas, Él no ha sido ajeno a esas circunstancias. Él siempre ha estado allí presente. Dijimos que el versículo 9, el día en que yo clamare. Una de las maneras de nosotros vencer esa desesperanza es que nosotros vayamos y acudamos siempre a Él en oración. Una de las consecuencias, uno de los propósitos de la desesperanza es que tú dejes de orar, dejes de comunicarte con Dios. Recuerda que cada vez que tú hablas con Dios, que oramos delante de Dios, siempre vamos a recibir una promesa, siempre vamos a recibir una palabra, y eso es lo que nos alienta, eso es lo que atrae a nosotros esa esperanza, anclarnos a la palabra, anclarnos a lo que Dios ha hablado. Entonces no permitas que esa desesperanza entonces corte esa comunicación. No permitas que comience en tu vida a menguar esos tiempos de oración, porque viene la pereza espiritual, viene la pereza física, y entonces no es porque el Señor deje de hablarnos, sino que nosotros cerramos nuestros oídos a la voz de Dios, y es cuando caemos en esa desesperanza.
Y dice el versículo 11, en Dios he confiado, no temeré. Es cuando nosotros, por decisión, es una decisión, el creer en Dios. Ha sido una decisión, yo creo y yo decido creerle a Dios. Yo decido no creer en el hombre, no creerle al hombre, no creerle a la situación, no creer esas voces ajenas como lo vimos en devocionales anteriores. No voy a creer en esas voces de derrota, en esas voces de enfermedad, en esas voces de muerte. Nuestra esperanza, dice el salmista, en Dios he confiado. ¿En quién está tu confianza? ¿En quién está tu esperanza? Siempre una de las anclas que vimos el día domingo, una de las anclas es confiar en Dios y no en el hombre. Porque el hombre, es con facilidad nosotros podemos depositar nuestra confianza en el hombre. Podemos depositar nuestra esperanza en hombres. Pero recordemos que el hombre falla. Por eso dice la palabra, maldito el varón que confía en el varón, maldito el hombre que confía en el hombre. Porque nosotros, la tendencia es siempre a fallar. Y lo hacemos consciente o inconscientemente, podremos llegar a fallar. Hay personas que tienen puesta su esperanza en nosotros. Y hoy debemos decir, pon tu esperanza en Dios. Porque Él no te fallará. Él no te va a defraudar. Dice el versículo 12, sobre mí, oh Dios, están tus votos. Sobre mí, y es lo que quiero ver el día de hoy con ustedes. Dice, sobre mí, oh Dios, están tus votos. Dios es fiel para cumplir esos votos, para cumplir ese pacto. Él nunca lo ha invalidado. Nosotros debemos cumplir nuestra parte en medio de esa situación. Puede ser difícil, porque aunque nosotros no lo veamos, Él está cumpliendo también su parte. Dice, sobre mí, oh Dios, están tus votos. Sobre mí, oh Dios, están tus promesas. Sobre mí, oh Dios, está tu palabra. Sobre tu vida está la palabra de Dios. Sobre tu vida, sobre tus hijos está la bendita palabra de Dios. Cuando habla de votos, dice la palabra que no pudiendo jurar por otro mayor, se juró por él mismo. ¿Sí? Entonces, no pudiendo jurar por uno mayor, porque en él no hay sombra de duda. Él no miente. Él no te va a dejar en vergüenza. Entonces, sobre tu vida hay una palabra. ¿Recuerdas la vida de Sansón? Antes de que este niño naciera, antes aún de ser concebido, el Señor le habló a Manoa, al papá de Sansón y a su mamá. Y recuerdan qué fue lo que le dijo. Le dijo, este será un niño nazareo. Este niño será el libertador de Israel. Este niño, y le da todas las características, cualidades, pero también llamado sobre Sansón. Entonces, podemos nosotros ver que sobre Sansón ya había una promesa aún antes de haber nacido. ¿Y qué dice la palabra del Señor sobre ti y sobre tu familia? Que antes de nosotros haber nacido, antes de la misma creación, dice que ya fuimos predestinados. Predestinación. Antes. Destinación habla de destino. Entonces ya el Señor, antes de habernos creado, ya tenía un destino para nosotros. Y hay algo que me impacta de la palabra del Señor. Hay algo que me impacta, porque dice que aún desde antes nos había conocido. Nos conoció y nos predestinó. Y nos bendijo. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces habla de que el Señor nos eligió, habla de una predestinación, habla de un llamado, habla de una bendición, de un propósito. Entonces, ¿cómo nosotros podemos vencer la desesperanza? Señor, yo no llegué a este mundo por unas fallas de cuentas, por un error biológico. Yo no llegué a este mundo porque sí, yo llegué a este mundo porque primero tú lo permitiste, tú me elegiste desde aún antes de la fundación del mundo. Hay un destino, hay un propósito para mi vida, Señor, y lo que dice la palabra, y hay una bendición. El Señor te ha dado lo necesario para que tú salgas en bendición. Amén. ¿Recuerdas que el domingo decíamos que el Señor, antes de permitirte pasar por una tormenta, siempre te va a dar un ancla para que tu barco no se mueva? Para que nosotros podamos anclarnos a esa promesa.
Entonces, cuando el salmista dijo, sobre mí, oh Dios, están tus votos, sobre mí, oh Dios, está tu promesa, está tu palabra. La situación difícil, la situación adversa, lo que hace muchas veces es hacer que olvidemos, que ignoremos la promesa. Porque vamos a la iglesia, recibimos o leemos y la recibimos, pero la situación como que ahoga esa promesa. No, el Señor no te va a fallar. El Señor no te va a fallar. Y dice el versículo 12, mira cómo se puede vencer la desesperanza. Dice, te tributaré alabanzas. No importa si las cosas están bien o mal, si tengo ganas o no. No importa nada más que una sola cosa. He sido creado para alabanza de su gloria. Por lo tanto, toda mi vida, toda mi mente, con mis actos, con mis palabras, con todo lo que hacemos, debemos alabar. Tributaré alabanzas. Amén. Cuando nos está hablando de tributar alabanzas, es saber que estamos cada día, cada mañana, preparando una alabanza para Dios. Y una alabanza, porque todo el tiempo estamos pensando que una alabanza es una canción. Y no siempre una alabanza es una canción. Cuando nosotros vamos a los salmos, alabanza es bendecir al Señor. Alabanza es confiar en Dios. Alabanza es declarar su palabra. Alabanza es aprender a caminar confiado en el Señor. Señor, yo te alabo porque confío en ti. Eso es tributar alabanza. Y yo pienso que cuando hablamos de tributar de alabanza, debe ser lo primero que debemos de hacer cada mañana. Alabarle a Él, porque estamos siendo parte de una de sus misericordias. El día de hoy, tú y yo somos parte de la misericordia de Dios. Antes que darle una queja, antes que hacer una petición delante de Dios, cuando hacemos nuestro tiempo de oración, es presentar un tributo de alabanza a Él. Entonces, esa alabanza, ¿de qué manera entonces podemos nosotros expresar esa gratitud o esa alabanza? A través de aún de nuestros mismos pensamientos. Porque, ¿qué es lo que dice la Escritura? No olvides ninguno de sus beneficios. Amén. Y la desesperanza lo que hace es olvidarnos, hacer olvidar que lo que ya ha sucedido. Si el Señor ya lo hizo, hermano, Él tiene el poder para volverlo a hacer, para volver a hacer un milagro en tu vida. Tal vez no de la misma manera, ¿no? No. Pero Dios siempre va a traer una respuesta. Dios siempre va a traer un milagro a nuestra vida. A veces dejamos de caminar bendecidos en el Señor porque estamos esperando que Dios lo vuelva a hacer como lo hizo la primera vez. Y nunca va a ser a nuestra forma. Siempre va a ser a la forma de Dios. Amén. Y dice el versículo 13, ¿para qué es todo esto? ¿Cuál va a ser el resultado cuando nosotros logramos salir de la desesperanza? Dice, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. En la luz de los que viven. Nosotros no podemos vivir dentro de los muertos. Dios nos ha llamado a vivir dentro de los que viven. Dice, para que andemos. No podemos andar de entre los muertos. Dios nos ha llamado a caminar. Dice, delante de Dios en la luz de los que viven. Sobre tu vida hay una luz. Y es la luz de vida. Sobre tu vida hay una luz de vida. No hay una oscuridad de muerte. Entonces, ¿cómo podemos nosotros vencer esa desesperanza? Levantarnos, creer en lo que Dios nos ha hablado, aún a pesar de la situación difícil. Dice en Romanos capítulo 5, versículo 3 de la Nueva Traducción Viviente. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, permanencia. La desesperanza lo que hace es que nosotros no permanezcamos en el proyecto, no permanezcamos en una relación, no permanezcamos en un servicio, porque nos desalentamos, porque entra la desesperanza. Pero dice la palabra en el versículo 4, y la resistencia desarrolla en nosotros firmeza de carácter. Ya lo hemos hablado el domingo, el día lunes, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. El versículo 5 ha sido un versículo que ha taladrado y está martillando en mi espíritu hasta el día de hoy. Dice el versículo 5, y esa esperanza no acabará en desilusión. Esa esperanza no acabará en desilusión. ¿Y por qué digo que ha taladrado y ha martillado mi alma? Porque el Señor está asegurando, dice, y esa esperanza que tú tienes. Porque ¿cómo comienza todo? ¿Cómo comenzó esto?
con pruebas y dificultades, dice el versículo 3. Nos alegramos de tener pruebas y dificultades. Podríamos preguntarle al Señor, Señor, ¿y por qué no de una vez nos llevas al versículo 5? De que nuestra esperanza no caiga o no va a acabar en desilusión. Siempre va a haber un proceso en nuestra vida. ¿Cómo comienza esa frase tan hermosa con la que comienza el versículo 5? ¿Cómo comienza ese proceso? Con pruebas, con dificultades, porque desarrollan en nosotros una resistencia y una permanencia. Porque no va a ser la última batalla que tú vas a librar. Escucha esto, no va a ser la última lucha que tú vas a tener. No va a ser la última. Quisiera decirlo, pero yo no puedo generar una falsa expectativa sobre tu vida. Porque puedes estar entrando a un proceso, pasando por un proceso, saliendo de un proceso. Cuando el Señor dice, necesito desarrollar en ti, que tú desarrolles resistencia y permanencia. ¿Pero por qué razón? Porque no va a ser la última. No va a ser la última. ¿Recuerdas lo que pasó con el mismo David? ¿Recuerdas que se enfrentó contra un Goliat? Primero se enfrentó contra un oso y contra un león. Pero es que eso no era otra cosa sino una promoción. Cuando se enfrentó contra el oso y el león, lo que estaba sucediendo es que Dios lo estaba promoviendo a un nivel de fe diferente. Escucha. Y después del oso y el león se enfrentó contra un gigante, algo más grande. ¿Por qué? Porque Dios necesitaba promoverlo a un nivel de fe diferente, porque lo que venía para David era grande y poderoso, porque era el reinado de Israel. Entonces Dios necesitaba pasarlo por ese proceso, por esa dificultad, para que él aprendiera a permanecer. Porque si él no era fiel cuidando unas ovejas, defendiéndolas de un oso y de un león, muy seguramente no iba a ser fiel defendiendo a todo un pueblo de todo lo que se pudiera levantar. Entonces lo que tú hoy estás pasando y viviendo no es otra cosa, sino que Dios te quiere promover a un nivel de fe diferente. Esas pruebas y esas dificultades, permanece, resiste. Amén. No te des por vencido, sacúdete, vence esa desesperanza. Dile, Señor, yo no me voy a dejar vencer de esta desesperanza, porque hay una esperanza en mí, hay una palabra, hay una promesa sobre mi vida. Y dice el versículo 4, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter, una esperanza segura. Entonces, que en tu vida haya una firmeza de carácter. Carácter. Lo que Dios formó en David fue un carácter. ¿Qué fue lo que pasó con el mismo José? ¿Te acuerdas? Fue vendido, echado en una cisterna, en una cárcel. Tuvo que estar allí en casa de Potifar. Todo lo que pasó. Firmeza de carácter. Permanencia. Porque aunque este hombre era joven, lo que hizo él siempre fue permanecer. Firmeza de carácter. Para que después fuera el segundo después de Faraón. Para que fuese puesto en un lugar de honra, en un lugar de privilegio. Pero primero fue necesario formar el carácter. Y dice la palabra, y esa esperanza no acabará en desilusión. La esperanza de un José en una cárcel, donde se olvidaron de él. ¿Sabes? Eso no terminó en desilusión. El mismo David, aunque cometió errores, aunque pecó, él se sacudió, se levantó, se arrepintió. Y esa esperanza no acabó en desilusión. Un Noé, 120 años construyendo un arca. Él no perdió la esperanza. Habían muchas voces alrededor que estaba loco, que eso no iba a poder ser, que Dios lo había dejado en vergüenza, que ese Dios que le había hablado supuestamente no era un Dios verdadero. Pero sabes, esa esperanza no acabó en desilusión. Tenemos a un Abraham que a los 75 años recibió la promesa de una descendencia. Pasaron 25 años. 25 años. Incluso le quisieron ayudar a Dios. Le quisieron ayudar a Dios. Sara había perdido la esperanza de quedar en embarazo. Y eso la llevó a querer ayudarle a Dios. No le ayudes a Dios. Tú necesitas de la ayuda de Dios. Dios no necesita de nuestra ayuda. Necesitamos esperar. Y efectivamente, lo que hizo Sara fue que Abraham se acostara con su criada. Y tuvieron un bebé. Y pudiéramos decir, bueno, ya se cumplió de cierta manera la palabra. Y el Señor dijo, no, esa no fue mi promesa. Esa no fue mi promesa. Mi promesa es clara. Mi promesa es contundente. Mi promesa es perfecta. Y fue cuando el Señor hizo un milagro en el vientre de Sara y en la fortaleza de Abraham. Y fue cuando nació su hijo Isaac, 25 años después. Entonces esa esperanza no acabó en desilusión. Cuando el mismo Jesús fue al Getsemaní,
con todo su dolor, con toda su preocupación y angustia, cuando vino el momento de esa prueba tan fuerte para él, del pasar el momento del Calvario, hermano, cuando él dio su último suspiro en la cruz, muchas personas cayeron en desesperanza. Muchas. Porque ahora el que ellos consideraron el Salvador, el Rey, había exhalado su último suspiro. Su último aliento de vida había quedado en una cruz. Muchos de ellos, dice la palabra, que unos de sus discípulos se fueron para Emaús. Y Emaús significa liviandad, tibieza. No esperaron ni dijeron, nos falló. ¿Recuerdan? Nos falló. Y es cuando al tercer día, porque dice la palabra, esa esperanza no acabará en desilusión. Él prometió que al tercer día ese templo sería reconstruido. Y al tercer día esa piedra se corrió. Y ni siquiera la muerte pudo detener el poder de Dios. ¿Qué te hace pensar que tu situación, que tu dificultad, que tu adversidad pueda detener el poder de Dios? El mismo espíritu que levantó a Cristo entre los muertos es el mismo espíritu que hoy está sellando una palabra en tu vida y esa promesa sobre tu vida. Y Él no te va a defraudar. Y tú vas a poder levantar tu mano al cielo con lágrimas en tus ojos y vas a decir, mi esperanza no acabó en desilusión. Porque al tercer día se levantó. Y fue tras aquellos que habían dicho, no hubo esperanza. Fue y visitó a los suyos que estaban en una casa. Y Él cuando partió dijo, yo me voy, pero no los dejo solos. Les dejo al Espíritu Santo de Dios, el Consolador. Y es el que hoy está en nosotros, hoy es el que está en ti, recordándote una vez más que el Señor cumple y Él está en medio de nosotros como poderoso gigante. Así que vence esa desesperanza. Si el Señor te dio una promesa, indudablemente, Él la cumplirá. Pasarán días, pasarán semanas, quizás años, como pasó con un Abraham, con un Noé, con todos aquellos siervos de Dios. Pero ellos, hasta el día de hoy los recordamos porque pasaron muchas situaciones, pero esa esperanza no terminó en desilusión. Hoy podemos ver, cuando llueve y comienza a hacer sol, ese arco iris, el sello de ese pacto, que hasta el día de hoy podemos verlo como vigente, porque tenemos a un Dios vivo. Entonces, ¿cuántos queremos ver el arco iris? Uy, amén. Pero recuerda que nunca va a salir el arco iris sin antes haber llovido. Alguna vez le dije a la secretaria de la iglesia, Soniecita, ¿su merced quiere ver el arco iris? Y estábamos pasando por una situación fuerte. Ay, sí, pastor. Le dije, hermana, prepárese primero para el diluvio. Porque el arco iris no salió antes del diluvio, salió después del diluvio. Siempre el arco iris, si lo hemos notado, siempre va después de una lluvia, siempre va después de haber caído agua. Entonces, hermano, viene ese arcoíris para tu vida. Viene esa luz en medio del momento fuerte. Así que levántate, sacúdete y dile, Señor, gracias. Gracias porque hoy tú nos has hablado. Y hoy yo creo en tu palabra. Hoy yo creo en tu espíritu. Y hoy yo me anclo. Hoy yo desecho de mi vida toda desesperanza. Levántate y dile, hoy yo desecho de mi vida toda desesperanza. Toda palabra de muerte, toda palabra de destrucción, toda palabra que el enemigo haya querido traer a mi corazón y a mi mente, hoy yo la desecho en el nombre de Jesús. Y hoy yo lleno mi mente y mi corazón de la bendita palabra de Dios, porque sé que mi esperanza no acabará en desilusión. Lo que tú has hablado de mis hijos, lo que tú has hablado de mi hogar, lo que tú has hablado de mi vida, lo que tú has hablado de mi empresa, lo que tú has hablado de mi ministerio, Señor, sobre eso me anclo. No creo en palabra de hombres, no creo en la palabra que el enemigo me quiera dar. Yo creo en la bendita palabra de Dios y espero en ella. Pacientemente esperé en Jehová. Pacientemente esperé en Jehová. Que venga sobre tu vida la fortaleza, la paz y esa esperanza que vencerá todo obstáculo, vencerá toda tiniebla en el nombre de Jesús. Recuerda, tú eres la fuente de mi esperanza. Tú eres la fuente de mi esperanza. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te bendecimos y te exaltamos. Honramos tu nombre. Gracias, Dios, porque, Señor, hoy nos has hablado, nos has dado fortaleza para poder continuar y avanzar, porque mis fuerzas, Señor, sentía que se habían agotado. Señor, Padre, me había apoyado en personas, había creído en palabra de hombres,
pero me defraudaron y eso dolió en mi corazón. Señor, la situación se había convertido y se había tornado difícil, pero hoy tú nos hablas que aunque las olas se levanten, que aunque la circunstancia sea difícil y aun cuando la misma muerte quiera levantarse, tú venciste la misma muerte, tú venciste toda adversidad. A los vientos huracanados les dijiste, calla y enmudece. Y hoy, Señor, le decimos ante toda situación difícil, calla y enmudece en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, porque nada de esas olas altas, de esas tempestades, harán que yo pierda la esperanza. Porque mi esperanza está en ti, Señor. Tú eres la fuente de mi esperanza. Tú eres la fuente de mi esperanza. Y mi esperanza no acabará en desilusión. En el nombre de Jesús. Te damos gracias en esta mañana. Gracias te damos, Dios. Bendecimos tu poderoso nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, mis amados hermanos, gracias por haber estado allí conectados una vez más. Yo sé que hoy Dios nos habló. Y con esto terminamos esta serie de cómo acabar, cómo terminar con esa desesperanza, cómo eliminar de nuestra vida esa desesperanza. Vamos a caminar en esa esperanza viva. Vamos a caminar en esa fe en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Levántate en fe y esperanza porque ese es el ancla de tu vida, el ancla de tu alma. Mis amados, recordemos el día de mañana. Tenemos nuestro tiempo de ayuno, 9 de la mañana en la congregación. El día sábado, 6 de la tarde. Sábado, 6 de la tarde, parejas. No se lo pueden perder. Vamos a estar en la iglesia, ya terminando también con el tema de la intimidad. Sábado, 6 de la tarde en la congregación. Y el día domingo, nuestros 3 servicios habituales, 7, 9 y 11 de la mañana. Y preparémonos para lo que viene la primera semana de abril, porque es alimento, porque es un tiempo de intercesión, porque es un tiempo, hermano, de alabanza, de gozarnos delante de Dios, de aprender y seguir siendo instruidos. Amén. Mis amados, les bendecimos, que pasen un excelente día. Bendiciones para todos. Que estén muy bien. Un abrazo.